Me mudé a mi casa actual con mis padres hace 3 años, en 2006. Parece tan lejano ahora que el número está frente a mí. Pero no estás aquí para escucharme recordar tiempos que ya han pasado, así que intentaré ir directo al grano sin añadir demasiada palabrería innecesaria. Mi nombre es Alex. Tengo 15 años y he estado tratando de convencer a mis padres de que algo está seriamente mal con nuestra casa. Verás, los primeros años aquí fueron bien. Nada fuera de lo común. De hecho, me encantaba el lugar. Mi habitación era mucho más grande que la de la casa antigua, lo que me daba mucho más espacio para mi configuración de videojuegos. Pero recientemente, en los últimos meses, encontré algo en nuestro sótano que no estoy completamente seguro de que sea tan real como creo que es. Tal vez realmente me estoy volviendo loco, probablemente por eso mis padres ni siquiera se molestan en descubrir de qué estoy hablando. Buena broma. Me dicen. Estás siendo paranoico. Pensé que si no iban a creerme, tendría que presentarles pruebas contundentes. Para ellos, y para cualquier otra persona que pueda hacer algo al respecto. Si es que pueden hacer algo al respecto. Afortunadamente, mis padres me compraron una cámara de video para mi 14º cumpleaños. Había mostrado algo de interés en el cine y la producción de vídeos. Hasta ese momento, la había usado para crear algunas películas amateur con amigos de la escuela, que principalmente eran solo pequeños clips de nosotros caminando por el bosque intentando parecer aterradores. Sin embargo, el hecho de que estuviera de vacaciones de verano me permitió hacer esto sin interrupciones. Probablemente asumieron que no haría nada más que sentarme en mi habitación jugando videojuegos, de todos modos. No es que los culpe, en toda honestidad. Una vez supe que mis padres se habían ido a trabajar por la mañana, salté de la cama y agarré la cámara de video. Ni siquiera me di cuenta de que no me había tomado el tiempo de vestirme primero, así que simplemente me puse una camiseta junto con mis pantalones de pijama y calcetines antes de bajar las escaleras. Me aseguré de revisar rápidamente cada habitación por encima del sótano para asegurarme de que estaba solo en la casa en ese momento. Luego, me paré frente a la puerta del sótano, puse la mano en el pomo y tomé una respiración profunda. No es que estuviera teniendo dudas, pero consideré lo que podría salir mal antes de decidir que el riesgo valía la pena para probar mis afirmaciones. Abrí la puerta y di mis primeros pasos por las escaleras chirriantes, extendí la mano hacia la derecha y pulsé el interruptor para encender la luz del sótano. Nuestro sótano en sí no era nada para presumir, era lo que normalmente esperarías. Un piso y paredes de concreto pintados de marrón, con vigas de madera y aislante en el techo. Lavadoras viejas y polvorientas, montones de ropa sucia y limpia en una variedad de cestas diferentes, telarañas en cada rincón de la habitación, con 100 pies que se arrastraban por las grietas de las paredes. Llegué al final de las escaleras antes de girar a la izquierda y dirigirme al lado más recreativo del sótano, aunque lo único que realmente lo hacía recreativo era una simple silla de jardín y una mesa de café vieja. Una que estoy seguro no se había usado en los últimos meses. De todos modos, pronto llegué a lo que estaba mencionando. La pared que estaba frente a la silla de jardín y la mesa de café. Llámame loco, porque en un minuto seguro que te preguntarás, ¿qué puede tener de raro una simple pared? Bueno, esta pared estaba ligeramente más oscura que las demás. Incluso las que estaban inmediatamente a su derecha e izquierda. Tenía una sombra que siempre la cubría, incluso cuando no había fuente de luz ni objeto que la proyectara, y a veces, parpadeaba. Como si fuera una bombilla, ya lo había visto antes, y lo vi suceder de nuevo justo ante mis ojos. Las primeras veces que ocurrió, juraría que era solo mi imaginación, pero ahora estaba claro que mi imaginación no tenía nada que ver con eso. Pensé que esa era la parte más extraña de toda esta situación. Ya había bajado a mirarla antes, y pensé que el fenómeno fuera de lo común terminaría ahí, hasta que me armé de valor para tocarla. Principalmente quería ver si había algo que me estaba perdiendo, tal vez tenía algo que ver con la pintura, o tal vez simplemente tenía algo realmente mal en los ojos. Pero eso era solo yo intentando racionalizar algo que no entendía. Porque ayer, agarré un palo de escoba y lo empujé contra la pared. Esperaba que se despegara pintura o que algún material se desmoronara. Pero no, en cambio, el palo simplemente atravesó la pared. No estoy seguro de cómo describirlo de una manera intelectual o detallada. Es tan simple y absurdo como suena. Mi palo de escoba atravesó una pared de concreto sólida, incluso caminé hacia adelante con él en mis manos y siguió entrando más en la pared, sin encontrar obstáculos ni objetos que lo detuvieran.
Para aclarar, no había agujeros, grietas ni brechas lo suficientemente grandes como para que el palo encajara en ellas, estaba plana y suave, y sin embargo, el palo se hundía más como si estuviera atrapado en arenas movedizas. Y luego, después de una cuidadosa, pero claramente no suficiente, consideración, puse mi mano sobre la pared y, una vez que mi codo desapareció, retrocedí. No hubo dolor, ni temperaturas extremas, ni insectos, ni alguien o algo esperando para agarrarme, morderme o rasgarme. Fue simplemente, impactante. De una manera que solo me hizo querer aprender más. Tal vez nunca me di cuenta antes, pero podría jurar que la pared se veía mucho más normal cuando nos mudamos. No es que pasara mucho tiempo en el sótano. Tal vez no tenía idea de lo que estaba hablando, tal vez simplemente no había prestado suficiente atención para notar algún cambio. Pero la última vez fue solo mi brazo, esta vez. Iba a meter todo mi cuerpo. Quería atravesar, ver qué había al otro lado de esta pared. Hubo una parte de mí que incluso consideró que esto podría ser algún tipo de proyección holográfica. Y eso de alguna manera parecía menos loco que lo que realmente terminó siendo. Sin embargo, siempre miraré atrás y veré esto como uno de mis actos más mal informados, pero la curiosidad en mí simplemente no pudo ser contenida. Necesitaba respuestas. Así que, con mi videocámara aún en mano, me acerqué a la pared, extendiendo mi mano una vez más para asegurarme de que seguía atravesándola. Y como puedes imaginar, el resultado fue bastante predecible. Así que después de tomar una respiración profunda y mirar por encima de mi hombro al resto de mi sótano, avancé lentamente, mis instintos naturales me decían que la pared seguía siendo sólida a pesar de que me estaba desvaneciendo en ella. Pero de repente, sentí que me empujaban hacia adelante y caía. La sensación de caída solo duró menos de medio segundo antes de que golpeara el suelo sólido de nuevo con un estruendo. Mi videocámara se cayó de mi mano cuando colisioné con lo que supuse era otro piso o pared. La textura debajo de mí se sentía rugosa, como una alfombra con un poco de humedad. Me froté la cabeza y abrí los ojos. Pensé que había caído en una sección de nuestra casa que no debía descubrir. Pero no era eso en absoluto. Lo que vi cuando miré hacia arriba no tenía sentido, ni siquiera parecía posible. Parte de mí se preguntó si había inhalado accidentalmente algún alucinógeno o algo por el estilo. Frente a mí, había lo que solo podría describir como un conjunto grande, desordenadamente segmentado y construido de habitaciones, pasillos y corredores. Todas las paredes estaban cubiertas con un horrible papel tapiz amarillo brillante que parecía si un niño pequeño lo hubiera elegido. No era nada agradable a la vista. Me puse de pie, mirando a mi derecha y viendo mi videocámara en el suelo, no rota y aún grabando. Me incliné y la recogí, volviendo a ponerla en mi mano antes de girar de inmediato para orientarme mejor en el lugar. ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué era este lugar? Había un millón de pensamientos corriendo por mi cabeza. Y aunque era lo último que quería hacer, me mantuve tranquilo. Eso es lo que siempre debes hacer en situaciones como esta, debes mantener la calma. El pánico no ayuda a nada ni a nadie. Era silencioso la mayor parte del tiempo en este extraño lugar, el único sonido era un leve zumbido eléctrico. Tenía un zumbido irritante y no pude evitar mirar hacia arriba para encontrar el origen. Vi un techo de baldosas blancas con luces fluorescentes mal colocadas a lo largo, la mayoría de las cuales parpadeaban sutilmente. ¡Hola! Grité. ¿Hay alguien ahí? Sin respuesta, así que corrí hacia una de las paredes y comencé a empujarla. La alfombra húmeda crujió un poco bajo mis pies mientras me impulsaba hacia adelante intentando atravesar la pared como lo había hecho antes, sin éxito. Me di vuelta y corrí hacia la pared detrás de mí, empujándome y empujándome contra ella. Pero al igual que la otra, estaba sólida. Me aparté de la pared, llegando a la conclusión de que debía ahorrar mi energía si quería salir de allí pronto. Y aunque imaginaba muchas maneras en las que esto podría empeorar, no hacía que fuera más fácil aceptar el hecho de que estaba atrapado. Atrapado en este subsótano casi de otro mundo. Así que comencé a caminar por el pasillo más cercano a mi izquierda, parecía tener unos 60 metros de largo, con docenas de pasillos intersectando de ambos lados. Ese mismo horrible papel tapiz amarillo era constante. Incluso el zumbido de las luces arriba me seguía mientras caminaba por el pasillo. El hecho de que fuera el único sonido presente en el edificio, además del crujido de la alfombra húmeda mientras caminaba, solo me ponía más tenso. Era una locura, de la manera más mundana, pero a la vez más inquietante posible. Es sorprendente lo mucho que los humanos dependemos del sonido para sentirnos cómodos, porque solo llevaba aproximadamente un minuto en este extraño lugar y ya sentía que habían pasado horas.
Hola. Volví a gritar, esperando siquiera una señal de respuesta. ¿Hay alguien aquí? ¿Me escuchan? Al igual que el intento anterior, no hubo respuesta. Ni un sonido ni señal de otro ser humano. Mi respiración se volvió prácticamente el doble de fuerte para compensar el terrible silencio. Pronto llegué al final del estrecho pasillo, y me adentré en lo que parecía ser una expansión rectangular mucho más grande. El diseño básico y la disposición seguían siendo los mismos, con varios otros pasillos convergiendo en el centro, algo así como una intersección. Las luces parpadeaban más intensamente en el centro de la intersección, el zumbido se hacía casi insoportable. No sé quién aprobó los fondos para este lugar, pero deben haber estado completamente locos. No había podido tomar una decisión sobre qué dirección debía tomar en la intersección. Todo lo que sabía es que quería alejarme lo más posible de ese maldito zumbido. Examiné cada pasillo desde donde estaba con la mirada, siendo el de la izquierda el que más llamó mi atención. No porque estuviera genuinamente curioso, sino porque tenía algo distinto. Y por distinto, quiero decir que estaba más oscuro que los otros tres, con solo una de las luces fluorescentes en toda su longitud visible. Pero a pesar de la mala iluminación, noté algo a mitad de su recorrido. En el suelo había lo que parecía ser un pedazo de papel extendido. Solo una hoja que contenía texto escrito con tinta roja. Siendo la única prueba distinguible de vida o de la presencia de otros seres humanos en este lugar, comencé a caminar por el pasillo y me acerqué. Mirando hacia atrás con la sensación inconfundible de estar siendo observado mientras lo hacía, me agaché, recogiendo la nota cuando llegué. Solo para hacer el descubrimiento inquietante de que la tinta roja no era tinta en absoluto, era sangre. No sé cuánto tiempo he estado aquí, ni cuánto tiempo más me queda. Tengo miedo, parece que han pasado días y no he podido encontrar una salida. Todo lo que hice fue llegar a casa del trabajo, tirarme en la cama y luego terminé aquí. Encontré este papel tirado aquí, junto con las llaves de un coche de alguien que estaban por ahí, con sangre en ellas. No he visto a otra persona desde que llegué. Pero no estoy solo aquí, hay algo más acechando en estos pasillos. Y no es ningún hombre ni mujer. Tengo que mantenerme callado, permanecer bajo. O lo que sea que consiguió al tipo a quien pertenecen esas llaves, vendrá por mí también. A quien encuentre esto, si alguien lo encuentra. Mantente callado, permanece bajo. Y que Dios te ayude si esa cosa te escucha. Sentí mi corazón hundirse en mi estómago mientras me giraba para mirar detrás de mí. Solo para encontrar nada más que el leve parpadeo de las luces una vez más, pero estaba más que en tensión. Por loco que sonara, creí cada palabra escrita aquí. Esto no era una broma práctica ni una broma de mala suerte, ni siquiera los bromistas más elaborados tenían los recursos para algo como esto. No puedo contar la cantidad de veces que he visto una película de terror en la que algo que evidentemente no es una broma es tratado como tal por los protagonistas. Y adivina qué. Terminan muertos. No había nombre ni otra información en la nota. Y dado que me di cuenta de que podría haber algo sanguinario acechando aquí conmigo, lo último que necesitaba era llevar esta nota y tener el olor a sangre en mí. Así que la dejé, dejándola caer justo a mis pies, y comencé a adentrarme más en el pasillo, hacia una habitación en forma de cilindro. Era más de lo mismo en cuanto a diseño y arquitectura. Respiré hondo otra vez, preparándome para tomar el pasillo de la derecha de la habitación cilíndrica. Pero antes de que pudiera moverme ni un centímetro, escuché un sonido que hizo que mi sangre se helara. El resto de mi cuerpo se quedó en el mismo lugar por extensión. El sonido en cuestión fue un chirrido fuerte y ensordecedor que no parecía estar tan lejos de detrás de mí. Me quedé allí, completamente aterrorizado mientras mi confianza anterior se desvanecía rápidamente. Solo podía esperar no haber sido visto por lo que fuera eso. Y no lo fui, al menos no todavía. Una vez que reuní el valor para girarme finalmente, no vi nada detrás de mí, seguían siendo las mismas paredes amarillas y la alfombra húmeda. Y aún así, de alguna manera se había vuelto aún más siniestro que antes. ¿Y esa cosa? ¿Fue la que mató a la persona que escribió la nota? Sea lo que sea esta entidad, ahora podía oírla acercándose, sus pasos eran rápidos y frenéticos. Así que aceleré un poco el paso. Mi marcha lenta se convirtió en una caminata rápida. No pude evitar sentir que mi corazón iba a explotar de mi pecho por el miedo que me llenaba la situación. Hice un giro a la izquierda, luego otro antes de correr por un pasillo ancho y girar a la derecha. Este lugar realmente era un laberinto sin sentido, la arquitectura no tenía absolutamente ningún sentido.
pero me negaba a dejar que este desierto amarillo se convirtiera en mi tumba. La criatura gritó otra vez, pero esta vez, el tono había cambiado ligeramente. Ahora sonaba un poco más festivo y más triunfante, como si hubiera logrado algo de lo que sacar alegría. Solo fue cuando escuché lo siguiente que entendí por qué. No, no, no. Vinieron los gritos desesperados y horrorizados de lo que parecía un hombre adulto que sabía que estaba a punto de enfrentar un destino verdaderamente horrible. No pude identificar exactamente de qué pasillo o habitación venía el caos, lo único que sé es que no estaba a más de 30 o 40 pies. De todos modos, no tenía intención de hacerme el héroe contra alguna criatura cuyo aspecto ni siquiera había visto. Detente. Detente. ¡No! El hombre empezó a gritar, solo para ser interrumpido por su propio grito, acompañado por el sonido de huesos rompiéndose y carne desgarrándose. Sus gritos pronto se convirtieron en gorgoteos, durando solo unos segundos más antes de ser ahogados por el sonido de gruñidos y gruñidos agresivos. En este punto, ya estaba corriendo, con lágrimas de estrés y miedo formándose en mis ojos. Rápidamente levanté los dedos para secarlas y evitar que nublaran mi visión mientras corría. Finalmente encontré un espacio estrecho, casi del tamaño de un armario, al final de uno de los pasillos. No dudé en deslizarme adentro y ponerme fuera de vista lo más rápido posible. Una vez dentro, me dirigí al rincón más alejado de la entrada, me senté, puse mis rodillas contra mi pecho antes de esconder mi cara entre mis brazos, y tomé sorprendente cuidado de no hacer ruido. No quería atraer a esa cosa hacia mí y realmente tener algo de qué llorar. Solo podía pensar en lo mucho que realmente podría morir aquí, en que seré la próxima víctima de lo que sea ese monstruo. Si hubiera más personas vivas y atrapadas en lo que sea este lugar. Entonces tengo que intentar encontrarlas y hacer un plan para salir de aquí de una vez por todas. Dejé que mi mirada se perdiera en la oscuridad de esta grieta mientras me sentaba allí con la ilusión de seguridad, aunque con más terror que nunca. Recién ahora me di cuenta de que dejé mi cámara en toda la confusión de mi reacción y mi carrera. Pero la verdad es que la mayoría de mí no se preocupaba. Demostrar algo no valía la pena en el momento en que caí en este lugar. Debería haber dejado la pared en paz, debería haberme ocupado de mis propios asuntos y no haber metido mi nariz donde no debía. Por más impotente que me sintiera, sé que mis acciones idiotas tuvieron algo que ver con la situación en la que me encuentro. Pero ya estaba aquí, y tenía que lidiar con la realidad de las decisiones menos inteligentes que tomé. Si iba a salir de aquí con vida, lo último que necesitaba era quedarme sentado aquí y desconectarme mentalmente. Necesitaba estar alerta y en pie, así que una vez que reuní las fuerzas para levantarme, lo hice. No era un superhéroe ni un soldado valiente, pero sí alguien que quería sobrevivir. Alguien que quería vivir para contar una historia que estoy seguro de que la mayoría no creería. Caminé silenciosamente hacia el lugar donde había entrado en esta pequeña madriguera, me giré para asomar la cabeza a través de la abertura estrecha hacia el pasillo más grande. Pero me congelé inmediatamente cuando escuché pasos que no eran pesados ni lentos, sino abundantes y rápidos, como si lo que se moviera tuviera más que solo dos extremidades. Venían del pasillo a mi izquierda, pude darme cuenta de que lo que fuera eso, iba a girar la esquina en cualquier momento. Retrocedí hacia la madriguera y me alejé lo más que pude de la abertura, pero mi morbo por saber qué era lo que me tenía atrapado en este laberinto no pudo ser contenido. Acaba de matar brutalmente a alguien. Así que cualquier intento de negociar o razonar con eso estaba fuera de cuestión. Todo lo que pude hacer fue quedarme allí y esperar mientras comenzaba a caminar por el pasillo, acercándose cada vez más a la madriguera. Una vez más, sus pasos eran suaves, pero horriblemente abundantes. Sonaba más como un escurrirse, tenía un ritmo casi de golpeteo que me ponía la piel de gallina. Como una araña del tamaño de un perro corriendo por un pasillo. Contuve la respiración a medida que se acercaba, dejándome exhalar solo cuando era absolutamente necesario. No me atreví a sacar la cabeza por la entrada ni a intentar mirarlo directamente. Pero la forma de su sombra en la pared detrás de la entrada de la madriguera hizo más que suficiente para asegurarme de que nunca olvidaría esta experiencia el resto de mi vida. La parte más baja de su cuerpo parecía estar compuesta por al menos una docena de finas, pero largas extremidades que se movían al unísono de una manera retorcida y extraña. Como un 100 pies que había sido mal cosido. Encima de ese conjunto de piernas horribles, había un marco largo y rectangular con docenas de extremidades más, delgadas y dobladas, que sobresalían de cada lado. Ni siquiera podía decir si esa cosa tenía cabeza. Definitivamente no tenía una que pudiera distinguir con la sombra.
¿Quién en su sano juicio metería una monstruosidad como esta aquí dentro? ¿Estaba encerrado? ¿Mató a las personas que lo mantenían contenido y se escapó? ¿Es por eso que este lugar está abandonado? Incluso si tuviera respuestas para todas esas preguntas, todavía no explica el hecho de que parece que no soy la única persona promedio atrapada aquí. Realmente era algo sacado de la pesadilla de un niño, la pesadilla de cualquiera, en toda honestidad. Se detuvo a solo unos metros de la entrada de mi madriguera. Recé a todos los dioses que pude pensar, esperando que no me detectara ni me percibiera. La criatura, fuera lo que fuera, soltó un gruñido bajo, muy diferente al tono de los sonidos que había hecho anteriormente. Pude sentir cómo vibraba la pared contra la que estaba apoyado mientras contenía la respiración. Incluso si quisiera hacer un sonido, no podría. Ningún ruido podía escapar de mí, mi terror lo mantenía atrapado. Parece que se movía de un lado a otro, como si estuviera buscando algo, pero no se movió en ninguna de esas direcciones, optando por seguir avanzando y girar en la esquina hacia otro pasillo, dejándome con vida para ver otro día. Por el momento, aproveché la oportunidad para escapar, saliendo corriendo de la entrada de la madriguera e inmediatamente dirigiéndome hacia la izquierda con los pasos más ligeros posibles. Casi justo después de doblar la esquina, vi mi cámara de video en el suelo al final del pasillo. Estaba destrozada, con docenas de piezas rotas por toda la zona que la rodeaba. Toda la grabación y las pruebas que tenía se habían ido. No sabía en ese momento si había alguna forma de extraer o recuperar algo de ella. Solo podía preguntarme cuán enfadados estarían mis amigos cuando les contara que todos esos cortometrajes que creamos con esa cámara se habían ido al traste. Pero no había mucho tiempo para lamentar la pérdida de mi trabajo, así que seguí moviéndome. Cuando llegué a la sala cilíndrica esta vez, elegí un camino diferente. Lo último que necesitaba era ir a cualquier lugar que no fuera en dirección opuesta a donde esa cosa se dirigía. Ahora estaba más alerta que nunca mientras recorría esta expansión absurda. Sabía que había algo mucho peor esperando por mí en estas paredes que la simple inanición o una grave soledad como resultado del aislamiento. En toda honestidad, siempre me ha gustado mi privacidad y estar alejado de los demás, pero no de esta manera. Era más de lo mismo en todos los lugares por los que pasaba. Paredes amarillas, techo blanco y alfombra húmeda y maloliente. El zumbido de las luces se convirtió en una canción de fondo en cierto punto. Ya había aceptado la realidad de que no iba a detenerse pronto. De todos modos, tomé 3 giros a la izquierda, luego 3 a la derecha antes de seguir recto por lo que parecía casi un cuarto de milla y tomar otro giro a la izquierda. Pensé que definitivamente estaba dejando a la criatura atrás, que nunca me encontraría en este laberinto interminable. Pero, mientras corría por uno de los pasillos, noté algo al final que llamó mi atención. Algo que pensé que podría ser mi billete para salir de aquí. Mi salvación, así que desaceleré, me tomé unos segundos para respirar profundamente y traté de que mi corazón volviera a una velocidad más razonable. Entonces miré de nuevo lo que había llamado mi atención, distinguiendo lo que parecía ser 2 objetos delgados y largos sobresaliendo del techo. La distancia me dificultaba distinguir detalles en las formas, pero los colores consistían en un azul oscuro en la mayoría de la longitud de estos objetos, con un marrón claro hacia la parte inferior. Por favor, susurré en voz baja. Por favor, que esto sea lo que creo. Mis predicciones eran sinceramente optimistas, pensé que podría trepar por esas paredes y salir libre. Pero, a medida que me acercaba, la realidad de lo que realmente eran esos objetos se hizo evidente. Ya estaba a unos 7 u 8 pasos de esas cosas. Y cuando miré hacia arriba, mi mandíbula inferior se descolgó. Eran piernas humanas. Piernas que sobresalían de una sección del techo donde se había removido la losa, aunque por su aspecto, más bien parecía que había sido arrancada violentamente o destrozada. Suponía mórbidamente que el resto del cadáver estaba tirado en las otras losas dentro del techo. ¿Cómo supe que era un cadáver? Bueno, definitivamente no era solo el par de jeans y botas viejas con los que estaban cubiertas las piernas. También había un fétido olor, un olor irrefutablemente a descomposición, uno que solo había experimentado cuando caminaba cerca de animales muertos en el bosque cerca de mi casa. Excepto aquí, estaba intensificado al máximo. Me tapé la nariz con la mano izquierda, luchando contra las ganas de vomitar mientras miraba horrorizado. Ahí estaba yo, parado a solo unos pocos pies debajo de un montón de carne en descomposición que una vez fue un ser humano, un destino que podría haber sido el mío si no hubiera tenido suerte. Pero, ¿qué podría haber hecho esto? ¿La criatura que me persigue tiene la capacidad de escalar superficies?
Su anatomía parece sugerir que podría ser el caso. Y si no lo hacía, eso significaría que había algo más, de lo que debía preocuparme en este laberinto. La sola idea de eso no hizo nada por ayudarme a sentirme mejor. Eventualmente, el vómito que había subido por mi garganta superó mis esfuerzos por mantenerlo adentro. Retiré la mano, abrí la boca y todo fue a parar a la pared, mientras el olor a descomposición seguía golpeando mis fosas nasales. Tuve que darme la vuelta, alejarme de ello lo antes posible. Pero justo cuando logré recomponerme lo suficiente para empezar a correr y buscar otro camino, el sonido de muchos pasos rápidos en sucesión me hizo reconsiderar rápidamente mis acciones. Pisé el freno con más fuerza de la que había pisado nunca cuando los escuché venir desde la esquina más cercana a mi izquierda. Esa cosa, estaba regresando. Regresaba por mí. Y estoy seguro de que el olor del cadáver justo encima de mí no ayudó mucho tampoco. Me quedé allí, congelado como el idiota aterrorizado que era. La verdad es que había una parte de mí que quería rendirme y aceptar mi destino, dejar que este infierno en la tierra o donde sea que estuviera, me matara y se acabara todo. Pero eso desapareció rápidamente cuando vi una de las piernas de esa cosa empezar a rodear la esquina al final del pasillo en el que estaba mirando. Era un color grotesco, negro, casi como el asfalto, con un poco de sangre manchando la punta que también manchaba el papel tapiz. Mis instintos de lucha, o más precisamente, de huida, se activaron. No me quedé a mirar mejor lo que sabía que tenía una apariencia verdaderamente espantosa. Giré y corrí una vez más, alcanzando el extremo opuesto del pasillo en segundos antes de dar un giro brusco a la izquierda en otro. Escuché a la criatura emitir un chillido escalofriante mientras me perseguía. Esas muchas piernas estampándose contra la alfombra y las paredes mientras me perseguía implacablemente. Cualquier intento de ser sutil o silencioso ahora era inútil. Hice algunos giros aleatorios, tanto a la izquierda como a la derecha, esperando confundir a la bestia. Pero mis esfuerzos parecían ser en vano, ya que todavía estaba dentro de su campo de visión a pesar de lo que había hecho para salir de él. Resoplé y jadeé mientras buscaba cualquier cosa que pudiera llevarme a una elevación más alta o baja. Escaleras, un ascensor, una escalera. Porque estaba más que seguro de que caería víctima de la fatiga mucho antes que mi perseguidor. Después de más giros y vueltas, tratando incansablemente de hacerme lo más escurridizo posible, comencé a desacelerar a medida que mis exhalaciones se volvían más rápidas, mi rostro se ponía rojo y el sudor comenzaba a empapar mi cara. Un dolor en el costado comenzó a formarse también, sabía que estaba condenado si no encontraba algo pronto. De verdad pensaba que las cosas no podían ponerse peores que la aterradora secuencia en la que estaba atrapado. Pero esta extraña dimensión tenía una excelente manera de demostrarme que estaba equivocado. Sin mirar, tomé otra izquierda al escuchar a la criatura gritar una vez más detrás de mí, avisándome de que aún me perseguía. Traté de mantener el ritmo mientras corría por el pasillo en el que acababa de entrar, mirando el suelo por unos segundos mientras mis músculos dolían y pedían piedad. Incluso la adrenalina no podía mantenerme en pie para siempre. Cuando levanté la vista, sin embargo, me encontré con la visión de un callejón sin salida. No había giros ni otros pasillos. No había forma de ir más allá que por donde había venido. Estaba a solo unos pasos de la pared que me cortaba el paso. Traté de darme la vuelta y correr de vuelta por donde había venido, pero la criatura saltó desde la esquina y me cortó el paso, forzándome a tropezar hacia atrás y abandonar mi decisión al caer directamente sobre mi trasero. Sus piernas parecidas a las de un ciempiés rodearon la pared una vez más mientras se extendían hacia adelante. Luego la criatura comenzó a mover su cuerpo alrededor de la esquina, revelándome más de su espantosa apariencia mientras me arrastraba hacia atrás, completamente asqueado. Decir que se parecía a un ciempiés mutante sería una ofensa para tal criatura. Me costaba creer que incluso Dios pudiera haber conjurado tal monstruosidad. La piel del ente era de un tono oscuro, casi negro como el carbón, con rayas irregulares de patrones blancos sucios que corrían por ella, más parecidos a cicatrices que a cualquier tipo de patrón anatómico natural. Cuando la bestia se puso en pie, debía medir más de 7 pies, absolutamente empequeñeciéndome como si fuera un niño pequeño frente a un hombre adulto. Todo el perímetro de su cuerpo real tenía esas delgadas extremidades saliendo de él, todas moviéndose al unísono. Una vez más, algunas de ellas aún tenían sangre en sus puntas. Supongo que pertenecía al hombre que escuché morir gritando más temprano. El cuerpo de la criatura tenía una forma rectangular, afilada. Carecía en su mayoría de características, salvo por el enorme agujero hacia la parte superior que supuse que era su boca. Una sin dientes, solo un agujero negro como un vacío.
Esta cosa sabía que me tenía acorralado, cada extremo de su boca se retorcía como si intentara sonreírme, pero casi le faltaba la musculatura necesaria para hacerlo. De todos modos, quería que supiera que estaba atrapado, a su merced para matarme de una manera macabra y dolorosa. Iba a convertirme en su juguete. Y en su comida. Todavía me quedaba algo de instinto de supervivencia. A pesar de que la parte racional de mi cerebro me decía que no había nada que pudiera hacer. Pero logré ponerme de pie de todos modos, comenzando a retroceder mientras la criatura avanzaba lentamente, docenas de sus extremidades moviéndose al unísono. Por favor, anuncié suavemente. Extendiendo las manos frente a mi cara mientras seguía retrocediendo, mis piernas temblaban. Y justo cuando esperaba golpear la pared que estaba detrás de mí, sentí que mi cuerpo de repente fue arrancado hacia atrás. Como si algo poderoso me hubiera tirado. Grité cuando mi espalda impactó lo que sentí como una superficie de alfombra dura. Y de repente, las cosas no estaban tan brillantes. Retiré las manos de mi cara, revelando un entorno completamente nuevo a mi alrededor. Una biblioteca, simplemente una vieja biblioteca común. Las paredes eran de un color marrón claro, el techo estaba en baldosas, y había luces fluorescentes, pero no zumbaban ni parpadeaban. La alfombra tampoco se sentía húmeda. Solo una alfombra común y corriente que estaba bien mantenida. Tosí durante unos segundos, tratando de comprender lo que acababa de ocurrir en una furia de confusión, pero lo entendí lo suficientemente rápido. Había pasado a través de la pared. De la misma manera en que pasé por la que me hizo acabar en esa trampa mortal de color amarillo en primer lugar. Pero, ¿no significa eso que la criatura podría seguirme? Esa única pregunta me hizo tensar rápidamente mis músculos mientras me preparaba para levantarme, solo para ser detenido a mitad de camino por el reconfortante sonido de la voz de una mujer mayor. ¿Estás bien, joven? Me giré, viendo a varias personas diferentes alrededor de la biblioteca con sus ojos puestos en mí. Algunas en sillones leyendo libros, otras en los escritorios frente a las computadoras, y algunas de pie junto a estanterías con libros en la mano. También vi a la mujer que había hablado, que adiviné correctamente que era de edad avanzada, con el cabello largo y gris, piel arrugada, vestida con una camisa abotonada y pantalones caquís, con un par de gafas delgadas. Kuke, esto es casa, ¿verdad? Dije, dejando escapar algunas toses más. Todos se miraron entre sí, probablemente pensando que estaba en algún tipo de estado de delirio. La mujer mayor me informó que no me había visto entrar a la biblioteca, que todos escucharon un golpe repentino y ahí estaba yo. Tirado en el suelo y tosiendo, por lo que se acercó a ver si estaba bien. Se contactó a la policía para que me llevaran a casa. Acepté, queriendo hacer todo lo más fácil posible después de lo que acababa de pasar. Pero durante todo lo que sucedió, el personal de la biblioteca haciendo la llamada, mis padres hablando con los oficiales, todo lo que podía pensar era en ese lugar y en esa cosa. Verás, lo que hacía todo esto aún más confuso era el hecho de que entré en ese lugar varias horas antes de que mis padres se suponía que llegaran a casa. Sin embargo, podría jurar que toda mi odisea allí no duró más de una hora. Y nunca estuve inconsciente ni dormido en ningún momento. A pesar de todo, ahora estoy escribiendo esto para intentar entender lo que me pasó. Pero no creo que eso realmente suceda. Estoy seguro de que nadie realmente creerá mi historia, pero de todos modos ayuda a sacarlo. Por mi propia cordura. Tengo mi primera cita con mi nuevo terapeuta la próxima semana. No porque lo haya elegido, la terapia nunca ha sido lo mío. Pero supongo que eso es lo que pasa cuando le hablas a tus padres sobre quedarte atrapado en una dimensión diferente y huir de criaturas mutantes con una anatomía imposible. No es que siquiera intente contarle eso. Aunque estoy seguro de que mis padres lo harán por mí cuando la conozcan. Pero si he aprendido algo de todo esto, es que nunca, y quiero decir nunca, me acercaré a esa pared otra vez.